Creo que mejor voy a grabar adentro. Ruidos de perro, ruidos de auto, ruidos de fábrica. Bonito fondo. Esos perros no respetan el toque de queda. Hola a todos, quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del canal No Soy Canuto y hoy quiero hablar de otras desmitificaciones de la Biblia. En el video anterior estuvimos hablando de los 3 reyes magos, que no eran 3, no eran reyes y el término mago no es como lo entendemos hoy en día. Hoy quiero hablar acerca de un personaje muy famoso, muy conocido y de 2 mitos que existen acerca de él. Uno está más claro que es un mito y el otro creo que va a dar una discusión un poco más larga. Estoy hablando del apóstol Pablo. ¿Y cuáles son los 2 mitos que yo hablo acerca de él? ¿O cuáles son los 2 mitos que yo quiero desmitificar acerca de él? El primero es que Pablo nunca se cayó de un caballo. No sé si conocen la historia. Pablo iba de camino a la ciudad de Damasco desde Jerusalén porque iba con la misión de encarcelar a esta secta que estaba distorsionando el mensaje de Dios, llamados el Camino, que más tarde serían conocidos como los cristianos. Pablo estaba en una fiera persecución a la iglesia cristiana cuando de repente algo ocurre y se cae del caballo. Bueno, en realidad no se cayó del caballo. Esta historia está contada en el libro de los Hechos y aparece 3 veces. La primera está contada más o menos al inicio del libro de los Hechos y al parecer fue un testimonio que el mismo Pablo le contó a Lucas, el autor de los libros. Los otros 2 son recolecciones textuales del relato de Pablo frente a 2 audiencias. La primera fue cuando Pablo estuvo a punto de ser linchado por una multitud en Jerusalén y en el momento en que fue arrestado, y es una parte bien intensa de su historia. Y la segunda es cuando Pablo comparece ante el rey Agripa. Pero bueno, mejor leamos la historia. La primera está narrada en Hechos capítulo 9, más o menos del 1 hasta, diría yo, el 17. Está narrada completa la conversión de Saulo, que luego llegó a ser Pablo. Pero el punto que me interesa está aquí. Dice, tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, y de ahí viene todo el episodio de lo que vivió Pablo, que finalmente lo llevó a ser de un perseguidor de la iglesia a un predicador de la iglesia. Y es bastante interesante porque esto sigue ocurriendo hoy en día. Gente que primero empieza persiguiendo la iglesia y queriendo sacar fuera todos los errores que tiene la Biblia, terminan convirtiéndose. Lee Strobel, por ejemplo. Pero bueno, el punto es que en ninguna parte aquí es mencionado un caballo, en ninguna parte dice y Pablo se cayó del caballo o del camello, no sé, o de algún animal que estuviera montando. Simplemente dice que él cayó al suelo y oyó una voz que le decía. Cerca de 20 años después, un poco más de 20 años después, Pablo había comenzado su ministerio, predicó, fundó iglesias, recorrió mucha parte del Asia Menor y parte de Europa, y en cierto momento él vuelve a Jerusalén donde es arrestado, esto cerca del año 58 más o menos. En ese momento una turba quiso lincharlo porque supuestamente había profanado el templo y, bueno, en fin, era lo mismo que alguna vez él había obedecido, ahora lo estaban persiguiendo. Digamos que sus propios amigos se habían vuelto en su contra. En este contexto, Pablo se detiene, levanta las manos y da un discurso a la multitud que estaba a punto de lincharlo y les cuenta lo que él vivió. Y más o menos esto está en Hechos 22, Hechos 22 completo, pero particularmente en el versículo 6 dice esto. A ver, vámonos al 5. Incluso obtuve de parte de ellos, de los fariseos, cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nuevamente no se menciona ningún caballo ni nada así. El tercer relato se encuentra en Hechos 26. Aquí Pablo ya había sido arrestado, habían pasado un par de años en proceso, había apelado al emperador para irse a Roma y presenta su defensa ante el rey Herodes Agripa. Esto, como decía, está en Hechos 26, nos vamos más o menos al versículo 12, y dice, en uno de sus viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes.
A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Es muy interesante esto. Si se fijan, los tres relatos que cuenta Pablo van agregando diferentes detalles. Esto es típico cuando nosotros contamos un relato, que a veces agregamos un detalle, a veces ocultamos otros dependiendo de las circunstancias, y no cuando lo inventamos, porque cuando lo inventamos generalmente contamos lo mismo. Este es un buen detalle para lo que se llama un análisis forense del relato. Pero el punto que me interesa aquí es el siguiente: en ningún momento Pablo menciona un caballo. Nosotros tenemos estos cuadros del barroco que muestran a Pablo cayendo del caballo de forma súper dramática, y el caballo con los pies tirados y Pablo en el suelo y las ropas volando, así casi tú te puedes imaginar en los gritos. Pero en realidad son más producto de la imaginación de quienes pintaron los cuadros. Con toda seguridad, Pablo iba caminando de Jerusalén a Damasco. Es un viaje de más o menos 260 kilómetros, un viaje que perfectamente lo habrían hecho a pie. Pensemos que en esa época los medios de transporte eran sumamente caros. Tener un caballo no era un asunto como hoy día. Bueno, hoy día sí, tener un caballo es bien caro. No era como tener un auto hoy en día. Era algo bastante caro. Y probablemente, y con toda seguridad, Pablo iba con una pequeña comitiva a pie en dirección a Damasco para perseguir a los cristianos. Tampoco había la prisa que tenemos hoy en día. ¿A dónde se van a ir estos cristianos? Los medios de transporte eran lentos. En realidad el mundo iba más lento. Así que con toda seguridad Pablo no se cayó de un caballo, y es bueno irse sacando este mito. Mi pregunta es: ¿por qué lo pintan arriba de un caballo? Y yo tengo la siguiente teoría. Yo creo que lo hacían para de alguna forma hacer parecer la imagen un poco más adecuada a la época. Ya en el siglo XVII, más o menos, de cuando son estos cuadros famosos de Pablo cayéndose del caballo, la realidad era otra. El clero católico estaba muy asociado a la nobleza, entonces ellos sí se movían en caballo, entonces más o menos te da una sensación de que Pablo era uno de ellos. Pero eso es solo una teoría mía. El segundo mito del que quiero hablar es acerca de que Pablo fue llevado al tercer cielo. No sé si alguna vez ustedes lo han escuchado, pero busquen en Google Pablo, tercer cielo, buscar. Y van a encontrarse una cantidad de relatos que hablan de que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, y estudios de cómo Pablo estuvo en el tercer cielo y que Pablo fue al tercer cielo, y muchas cosas. De hecho, de todo lo que encontré en Google, que revisé varias páginas, encontré solo 2 relatos o solo 2 artículos en los que se menciona específicamente que no fue Pablo al tercer cielo. En el primero, el autor del artículo se apega a la literalidad del texto y dice siempre que fue otra persona y que no fue Pablo. Y en el segundo, que me dejó un poco de sabor amargo, una chica en un foro hace una pregunta acerca de si había sido efectivamente Pablo o no, porque una tercera persona le dijo que se trataba de Esteban. No sé si recuerdan, cuando Esteban fue matado, fue martirizado, él dice que vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Bueno, algunos dicen que este fue el relato que Pablo luego menciona, de que una persona que él conoce había sido llevada al tercer cielo. Lo veo difícil porque lo que Esteban relata es muy distinto de lo que Pablo relata, y no hay forma de hacer calzar ambos relatos, ni siquiera tienen paralelo. Pero lo que me entristece un poco es que el pastor que le responde a esta chica le dice: ay, deberían ustedes leer más la Biblia, porque la persona no está interpretando correctamente el pasaje, porque Pablo sí fue al tercer cielo. Y generalmente lo que se dice es lo siguiente: que Pablo fue al tercer cielo, pero por humildad dice que él no fue y que fue otra persona. Esto se llama una paráfrasis, que en el fondo se utiliza un texto más largo para ocultar otro entre líneas. Por ejemplo, el caso más común y con el que se le compara es con el Evangelio de Juan, donde Juan dice todo el rato el discípulo amado, el discípulo amado, el discípulo amado, y al final se revela que era él. Pero en este caso se entiende porque dentro de todo el texto Juan utiliza la misma paráfrasis. En este caso no. Y aquí es donde el contexto es súper importante. Y por eso yo hablé en un video de que el contexto es pero relevante y súper importante a la hora de entender la Biblia. Vámonos al texto en cuestión. Primero que todo, esto está en la segunda carta de Corintios, está en un periodo en que la iglesia de Corinto estaba siendo, invadida por apóstoles
judíos que venían y cambiaban las enseñanzas de Pablo y enseñaban otras cosas y estaban torciendo el mensaje. Eso, bueno, nada nuevo debajo del sol. Y en este contexto Pablo escribe estas dos cartas y probablemente otras más para primero poner las cosas en orden y principalmente la segunda carta de Corintios para hacer defensa de su propio ministerio. Dado que esta gente, estos pastores, superapóstoles que venían a mover las enseñanzas de Corinto, despreciaban mucho a Pablo. Lo trataban súper mal y decían, ¿quién es este Pablo? Y la cuestión. Entonces, más o menos en este escenario es donde quiero que nos vayamos a la carta. Y la carta tiene un detalle bien importante porque parte primero hablando de temas de disciplina y algunas cosas y luego en el capítulo 10, 11 y 12 trata este tema en particular. ¿Cuál es el punto? Pablo está hablando constantemente de estos superapóstoles, de estos gallos que eran como que venían así y se las daban de que eran bacanes y de que nosotros sí somos geniales porque venimos del Sanedrín y tenemos las leyes de Moisés y vamos a torcerle las enseñanzas que ustedes tienen porque Pablo lo que enseñó estaba mal y bla bla bla. Eso pasa constantemente en la iglesia. El punto es que Pablo les dice, hey, vamos a ver. ¿Y qué era lo que pasaba? A ver, ¿cómo lo podríamos decir? Estas personas se estaban jactando de lo que eran. Empieza un duelo como de egos. Podríamos decirlo de la siguiente manera. Todos estos ministros, apóstoles que estaban modificando las enseñanzas de Pablo, apóstoles en todo caso se autodenominaban apóstoles, igual que otros, venían y decían, no, nosotros somos judíos, venimos no sé, somos miembros del Sanedrín, y tenemos la ley de Moisés, y es como que estaban sacando el currículum, poniéndolo arriba de la mesa, miren, estos somos nosotros. Y de repente Pablo, en un arrebato de insensatez, podríamos decir. Por ejemplo, en el capítulo 11 Pablo dice, ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Un poco más adelante, en el versículo 16 dice, los repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos recíbanme para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente no hablo como quisiera del Señor, sino con insensatez. Esta parte es súper importante porque él está diciendo, miren, no estoy hablando como quisiera el Señor, sino con insensatez. Ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo, yo también lo haré. ¿Se fijan? Esta parte es súper importante. Y hay un detalle bien interesante. Generalmente nosotros vamos capítulo 11, capítulo 12. Cuando Pablo estaba escribiendo o dictando sus cartas, él no decía capítulo 11, versículo 1, 2 puntos. No, él simplemente escribía o dictaba. Y luego, durante la compilación del canon de la Biblia, se empezaron a agregar los capítulos y los versículos que para nosotros actúan como coordenadas que nos permiten encontrar rápidamente un versículo. Pero a la medida que Pablo estaba redactando la carta, él simplemente la redactaba. No estaba preocupado de ir agrupando los temas por capítulos como lo hacemos nosotros. Por lo tanto, mucha gente dice, no, es que esto está en el capítulo 12 y esto está en el capítulo 11. Sí, pero Pablo no estaba escribiendo en capítulos cuando escribió la carta. Ese punto hay que tenerlo súper claro. Así que veamos lo siguiente. Dice, ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo, yo también lo haré. Y luego Pablo saca el currículum. Y empieza. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura!, dice. Yo lo soy más que ellos. Y así, empieza a enumerar todo lo que ha vivido. Me veo obligado a jactarme, dice más adelante. Si me veo obligado a jactarme, dice más adelante, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús sabe que no miento. Y luego dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Primero estaba hablando del origen. ¿Son ellos hebreos? Sí, yo también. ¿Son ellos israelitas? Yo también. Después dice, ¿son descendientes de Abraham? Yo también. Después dice, ¿son servidores de Cristo? Y Pablo dice como, hold my beer. O sea, y luego en el capítulo 12 dice, bueno, hablemos ahora de las visiones. ¿Estos tipos tienen visiones? Bueno, y el Pablo dice lo siguiente. Conozco un servidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos se nos permite expresar. De tal hombre podría ser alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades.
¿Se fijan que en ningún momento Pablo dice, yo fui arrebatado al tercer cielo? En ningún momento. Él siempre dice, conozco una persona que hace 14 años fue arrebatada al tercer cielo. Y aquí viene la pregunta, y esto me lo da el contexto, no me lo da la paráfrasis que eventualmente podría estar ahí. Pablo está todo el rato hablando de jactancia. De hecho, al comienzo dice, miren, voy a hablar como un insensato. Voy a hacer lo mismo que hace todo el mundo. No voy a hablar como el Señor me lo pide, voy a hablar como el mundo lo hace y voy a empezar a jactarme. Era el momento preciso en que podía jactarse de esto. Si había un momento en que Pablo podría haber dicho, ¿saben qué? ¿Puedo jactarme de algo? Era en este. No era el momento para ser humilde. Era el momento de jactarse porque Pablo estaba comparándose con estos falsos apóstoles. Entonces, yo lo que creo aquí es que probablemente en algún momento alguien se equivocó, cometió el error o lo interpretó de esta manera y luego todos empezaron a repetirlo sin analizarlo, sin leer el texto correctamente, etc. Ahora, yo me di el trabajo de buscarlo no solo en la NBI, que es la Biblia que generalmente uso. Hay mucha gente que no le gusta. Tengo una Reina Valera 1909, muy antigua, de la época de la abuelita de mi abuelita, y dice algo muy parecido. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. ¿Se fijan qué interesante? Ahora, por supuesto, ¿podría haber sido Pablo? Sí, podría haber sido Pablo. ¿Podría ser que Pablo se estuviera ocultando de alguna manera para aparentar una humildad justo en el momento en que tenía que ser jactancioso? Sí, podría ser. Yo en lo personal no lo creo por el contexto. A mí el contexto me dice otra cosa. Era el minuto de jactarse. Por lo tanto, lo que tenía que hacer Pablo ahí era jactarse. De hecho, es más, hay otras historias de gente que tuvo visiones. El Antiguo Testamento, los profetas Ezequiel, Daniel, Isaías tuvieron tremendas visiones de Dios. Luego, Cornelio, que fue uno de los primeros conversos al cristianismo, tuvo una visión de un ángel que se le apareció. Esteban mismo, cuando estaba siendo apedreado, vio los cielos abiertos y vio a Dios y al Hijo del Hombre de pie a su derecha, o sea, a Jesús. Entonces, primero que nada, no era una cuestión tan extraordinaria. Sí, evidentemente no es algo que le pasa a todo el mundo, pero podría decirse que era algo que había ocurrido y que estaba documentado. Por otro lado, si Pablo necesitaba jactarse para poner en su lugar a estos falsos apóstoles, era el momento preciso. Pero sin embargo, habló con sinceridad y dijo, miren, no fui yo, fue otra persona que yo conozco. Podría haber sido alguien que Pablo conoció, alguien que Pablo llevó al Evangelio, quizás hasta un mismo apóstol, no lo sabemos. Pero textualmente no dice que Pablo fue arrebatado. Que alguien te diga que fue Pablo arrebatado está haciendo una derivada del texto, y esto es típico de la iglesia. A veces se instala una doctrina o se instala una idea y después se empieza a repetir, muchas veces sin saber qué se está haciendo, por qué se está haciendo, de dónde salió y si es bíblicamente correcta. ¿No me creen? Vean un video del pastor Will Graham con 101 frases que no son bíblicas que se dicen en la iglesia. Así que con esto los dejo. Si te gustó el video, por favor dame un like, suscríbete, compártelo, comenta y, por supuesto, lee la Biblia para que no te pasen gato por liebre. ¡Saludos! ¡Chao!